hay escuelas, en La Paya hay escuelas. Y lo que estoy diciendo es medio polémico, puede ser polémico, porque resulta que nuestros mismos compañeros y compañeras, y con todo el reconocimiento y amor por el trabajo que pueden estar haciendo muchos compañeros, que es parte de la nación en Chile no tenemos escuela de Paya. ¿Por qué en Cuba tenemos escuela? ¿Cierto? Y aquí no. Y hay ahí un reclamo súper válido y importante de que existan los espacios institucionales, las estructuras, las infraestructuras, los profesores, los aranceles, en fin. Y ese intento, yo digamos, valorando ese intento de muchos de nosotros, yo creo que de base me paro en una postura diferente. Y yo creo que sí hay escuela. Lo que pasa es que no tiene edificios, no tiene aranceles, no tiene honorarios, pero tiene maestras, y tiene aprendices, y tiene lógicas, y tiene unas lógicas que son súper antiguas, súper antiguas. Y casi todas las personas que estamos acá hay discípulas de Margot Loyola, y de tantas folcloristas, cantoras anónimas y cantores, y nosotros sabemos que eso existe. Y mi reflexión parte por ahí, por el año 2011, y parte de una visión totalmente apocalíptica de la realidad, la verdad. Absolutamente apocalíptica. Yo les voy a pedir que hagan un ejercicio, ¿cierto? 2010, ¿se acuerdan? Terremoto. Tremendo. Bueno, alguna gente salió adelante, yo seguí con la sensación de acabamundo, no se me quitó nunca más, no se me ha quitado hasta ahora, y la Ceci compartía esa sensación de que estamos en un cambio de era, pero no un cambio de era de 100 años ni de 200 años, estamos en un cambio de era muy grande, de quizás 1000 años o miles de años. Entonces la Ceci era muy lúcida de esta situación. Cuando ella hablaba de hacer folclore o de hacer escuela, tenía siglos en su horizonte temporal. Siglos hacia atrás y siglos hacia adelante. Entonces a mí me pareció súper más clara mi sensación como de apocalipsis, y esa sensación yo la tenía trabajando en el área educativa. Yo soy, además de cantora, soy socióloga, pero mi interés siempre ha sido la formación de las personas, la educación, pero por sobre todo la adquisición de algún oficio. Entonces yo trabajaba en la Universidad Católica como profesional, y ese año, el año 2011, tú estabas en la Católica, Paula, te acordarás que ese invierno estaba todo parado, lo cual era muy raro en la Universidad Católica. O sea, la Universidad Católica estaba toda parada y nosotros teníamos sensación de apocalipsis. Por lo tanto, mi familia trabaja en escuelas, por ejemplo, mi papá era inspector general en ese momento, estaba todo pelado. Mi papá hablaba de la escuela y llegaba triste, y ahí me daba una risa igual escucharlo, o sea, me daba ternura, y él decía como se acabó, o sea, se acabó. Llego a la casa, el patio está pelado, todas las sillas, a él le parecía un poco triste y a mí me parecía un poco hermoso, debo decir. Las sillas, hicieron tira todo, y toco el timbre y no hay nadie en la escuela. Entonces era como una sensación que yo vivía y mi familia de que la escuela, el sistema educativo se estaba cayendo a pedazos. Y aquí va un primer verso, se los voy a decir en verso mejor. En el año 2011 la revuelta estudiantil encendió un nuevo candil en Arica, Aysén y Conce. La gente por ese entonces comprendió que mucho pierde en un sistema que muerde, nos usa y nos quiere fuera, y apareció una trinchera debajo de un limón verde. Fueron miles de estudiantes que salieron a la lucha y gritaron: Chile, escucha, pelearemos con gigantes para recobrar cuanto antes las aulas y la alegría que nos quitaron un día cuando la muerte pasó y todo el país paró donde el agua no corría. Invierno de pensamiento profundo al que nos arriaron los millones que marcharon planteando un cuestionamiento. Pidieron financiamiento, un cambio de dirección para que haya educación libre, buena y gratuita, y a esa causa bendita le entregué mi corazón. Lo que pasa en esta tierra es una sinvergüenzura. Los cobros son una usura, cada cual está en su guerra, y ningún misterio encierra que el sudor del día a día repleta las alcancías del que no entiende el deber, pues le dimos el poder a quien no lo merecía. Al fin, personas lectoras, la situación era grave, mas todo cambia, se sabe, lo sabe esta payadora,
Chiquillada y profesoras y las patotas completas hicieron tronar trompetas para aquel juicio final que hoy se vuelve en decimal en la voz de esta poeta. Y con esta sensación, ¿cierto?, de cabo de mundo, me pasó que el trabajo se hizo cada vez más difícil porque yo trabajaba en el Centro de Desarrollo Docente, que es Vicerrectoría Académica. Básicamente lo que nosotros discutíamos, pensábamos y se trataba, ¿cierto?, con, digamos, desde el mandato del rector en ese momento, era pensar en la universidad, bueno, ¿cómo se forma? Y yo siento que las conversaciones eran muy profundas en ese momento. No era solo el financiamiento, no era solo el pase escolar, era por el sentido de la educación, era por la vocación, era para qué sirvo. ¿Por qué estamos todos estudiando tales carreras que no sirven para nada o que destruyen nuestro planeta? En fin, eran conversaciones bien profundas, yo siento, en ese invierno. Y yo misma entré en una crisis súper grande, personal, familiar. Lo tengo aquí en verso, pero les quiero contar que en ese momento yo además estaba como mal, no sabía para dónde iba la micro, básicamente, y ahí a uno le empieza a quedar la embarrada en muchas áreas. Y estaba yo en eso. Y yo creo que parte del acierto que ocurrió para mí es que yo abrí una puertecita, que es que abrí la puerta a la magia, yo creo. Porque yo tuve un sueño una noche, un sueño que me despertó en medio de la noche. Y era muy claro el sueño, me acordaba muy claro de lo que soñé. Y este sueño me dejó pensando, era como esos sueños que te despiertan, y es que vienen con un mensaje, no era un sueño nomás. Y yo le sacaba el rollo al sueño, me pasé 2 o 3 días y de repente dije yo, ¿no será esto el peuma? ¿Peuma qué le pasa a las personas? Porque en mi sueño había les voy a contar el sueño. Yo estaba en el centro de Santiago en mi sueño y había un camión que estaba como con asfalto y venían los tipos y me chorrean con una bomba así, con una manguera, me llenan de cemento como de un alquitrán. Entonces yo estaba súper cochina en el centro de Santiago. ¿Y qué es lo que hice yo? Me fui a internet y dije, tengo que caminar hacia el sur. Caminé hacia el sur. Para mí caminar hacia el sur es recorrer Vicuña Maquena hasta Conchitoro y Pirque, que es el sector donde nació mi madre, donde nació mi abuela, donde vive hoy día mi madrina, y es como yo siento mi tierra, digamos, es mi tierra de origen. Hay algunos que somos exiliados de sus propias tierras cuando las tierras se ponen muy pitucas y uno no se pituca con la tierra. Entonces, yo igual, aunque no vivo en Pirque, yo me sentía pircana, o Puente Altina, digamos, esa es mi zona y es la zona de mis ancestros. Entonces, en el sueño yo iba como por Santa Rita más o menos en la Alameda, si alguien conoce Pirque, y había una parroquia. Entonces, yo entro a la parroquia, pero para pedir agua, para lavarme, ¿no? Y hay unas mujeres, una rueda de mujeres en la puerta de esta parroquia, y me hacen entrar. Y entran conmigo, entonces yo les voy hablando, oye, ¿saben que tuve este accidente? ¿Me pueden prestar un baño? ¿Qué sé yo? Y ellas no me hablan nada, sino que me hacen pasar a una salita que estaba llena de mujeres y había una maestra de ceremonia y una mujer desde alguna parte se levanta y toca una guitarra que yo nunca había visto y que sonaba como yo nunca había escuchado, y sin embargo al escucharla y al oírla cantar yo dije, yo sé eso, yo soy así, yo soy como esa persona, yo entiendo lo que está haciendo. No entendía lo que era la guitarra, pero entendía la lógica de lo que había ahí. Y entonces yo dije, bueno, esto es el peuma. ¿Qué tan blanca puedo ser yo que no me puede pasar esto? O sea, porque tengo un título universitario, no puede ser que mis ancestros me llamen por un sueño. Si a otras mujeres les pasa, ¿por qué le puede pasar a una hierbatera de Lonquimay, que ni siquiera es macho, es simplemente una señora que da hierba, y no me puede pasar a mí? Ya, pues, eso me pasó. Es súper normal, es verdad, no es tan loco. Y le empecé a contar a la gente y mucha gente no lo encontraba tan raro. Entonces resultó ser de lo más normal que hay. Mi ánimo estaba abajo, el absurdo gobernaba. Yo pensaba y no encontraba ni un sentido a mi trabajo. Salir a pelar un ajo que no iba a alimentar era un hastío, un pesar que sentí como una jaula, y decreté, el fin de mi aula, fuego mandan tocar. Fruncido estaba mi ceño, de tanto ver noche oscura, cuando la verdad más pura se me reveló en un sueño. En un camino sureño pusieron agua en mi oído, oí el místico sonido de una vihuela ante el día,
Y yo, que pensé que oiría las campanas del olvido, cuando oí esa vihuelita y a su cantora detrás, mi espíritu perspicaz entendió que así palpita mi sangre, cosa bonita, permiso para cantar, me dio una iglesia al azar en poético camino, y ese oficio que me vino, ¿quién va a poder apagar? Llegué casi casualmente a Pirque, así sin libretas, y escuché a unos poetas que cantaban de repente. Fue bastante sorprendente oírles componer de oído un canto con contenido y entraban en contrapuntos, hasta avivar todos juntos fuego de amor encendido. Cogollito de sativa, risa y llanto por montón, poetas con desazón y la carcajada altiva. En su rima intempestiva oí un pulmón que subleva. Pensé entonces, se comprueba, la paya sirve a la gente, pues canto que fue valiente, siempre será canción nueva. Así que ahí estaba yo como con esta crisis, ¿cierto?, vocacional. Y lo que pasó es que yo hice mi sueño realidad, pero literalmente, porque ya tenía la embarrada, ya les dije, entonces me separé. Me separé y fui a buscarme casa, pues si tenía que buscar dónde vivir. Y dije, yo no voy a buscar arriendo, sino en Pirque. Esa es la respuesta que yo necesito, y así estoy cerca de mi mamá, como estoy recién separada, voy a tener que pasar a almorzar, en fin. Para que no crean que tampoco era tan místico, o sea, había una cosa muy real. Entonces mi papá me llevó a Pirque, con mi mamá, nos fuimos un día domingo a Pirque y llegamos al pueblito de artesanos de Pirque. Entonces yo me acuerdo literalmente que yo estaba ahí con una locataria, entonces mi papá conversaba con la señora, le decía, es que es un arriendo para mi hija, porque conversaba así y la señora me daba unos datos y yo escuchaba la despedida en guitarrón. Nunca los vi, pero yo estaba ahí en los locales, ahí, y estaba na 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 na, me acuerdo clarito la voz del Bigote, por ejemplo. Y sonaba el guitarrón y yo quería ir y mi papá conversaba con la locataria y yo era la que estaba buscando arriendo, entonces como que me hablaban y yo quedé así y terminó el encuentro y no pude ver a los chiquillos, no pude ver el guitarrón, pero quedé súper clara de que como que algo había pasado ahí y volví a ir al pueblito de artesanos y ahí también identifiqué algunos payadores, payadoras, los seguí por Facebook, empecé... lo único que alcancé a cachar ese día es que Bigote invitó al encuentro que había en ese tiempo en Banco Estado. Esto tiene que haber sido más o menos en julio del 2011, porque ese encuentro se hacía en agosto, si no me equivoco. Entonces era más o menos, me imagino yo, el primer fin de semana de agosto puede haber sido, y después venía el Centro Cultural Banco Estado. Así que yo me volví fan de la paya y empecé a mirar, ¿cierto?, en la paya. Y adquirir algún oficio es una cosa muy seria, no se compra en una feria ni en función de un beneficio. Hay que buscar un indicio de aquello que hace fecundo. Nuestro espíritu errabundo y desde siempre se amó. Lástima, eso se olvidó en esta orilla del mundo. Pero no está olvidado, sino que no es conveniente. Si es autónoma la gente, no se sostiene el mercado. Por eso al deseducado y al joven el desafío no dejan libre albedrío para que el alma resuelva, pues para el rey de la selva lo que no expresa es baldío. Y bueno, yo trabajaba en busca de libertad en una universidad, me craneaba y contrariaba. Por las noches estudiaba versos a contraluz y al igual que el avestruz cabeza contra la arena, decía mi alma serena, creo que he visto una luz. Y claro que había una llama, lo entendí como aprendiz, va creciendo la raíz y al mismo tiempo la rama. Pero casi no había damas en la paya. ¿Habrá algún lío? Pensaba el ojito mío, a ver si encuentro maestra. Y apareció una de las nuestras al otro lado del río. Así que en Pirque vi a la Ceci, y cuando vi a la Ceci fue un alivio tan grande, porque primero que era la única mujer que yo vi en muchas veces. Yo ahí uno se pone bien loca en un primer momento, y iba todo, y no había mujeres. Entonces cuando vi a la Ceci fue un primer alivio. Y después del encuentro, triple y cuádruple alivio de haberla escuchado y haber escuchado su poesía, que a mí me hizo mucho sentido, que a mí me encantó, que me sentí semejante a ella en algunas imágenes y no le hablé al tiro, sino que la identifiqué, me aprendí su nombre, la busqué en Facebook y la empecé a mandar mensajes, ella como que no me respondía.
toda esa parte como del sistema, yo creo, un poco a la antigua, hasta que me aceptó, digamos, como con clases particulares, y yo fui a verla a su casa, que quedaba en ese tiempo en Los Toros, allá en Puente Alto, súper cerca de la casa de mi mamá. Y yo dije, claro, aquí se compraba, pues como Ángel con la flor de los 7 colores, cuando te das toda una vuelta enorme, y pasadito de los 30 resulta que estaba al lado, estaba en mi tierra, estaba en Pirque, estaba en Puente Alto. La Ceci vivía cerquita de la casa donde vivían mis amigas de la adolescencia, y le empecé a contar a mi familia, oye abuelita, aprendí esto, y ellas me decían con tanta normalidad, como claro, pues si Santito ha estado tantas veces en la casa de tu madrina, ¿cómo no te acordáis? Resulta que había estado todo el tiempo muy cerca del guitarrón, muy cerca de la décima, y mi abuelita, que ya no está con nosotros, me acuerdo perfectamente que ella desde muy niña me dijo que yo era cantora, pero yo no sé, como que no le entendía lo que me estaba diciendo. Y eso era, pues, y estaba ahí al lado de mi casa. Y comencé a estudiar con la Ceci. Oye, yo les voy a mostrar mis apuntes, son súper borroneados, entonces están en proceso. Sí, pues vale más. Hablando vi la cuarteta y también la seguidilla. En la décima era pilla y en la cueca una cometa. La espinela de violeta tanta libertad me daba, si la rima era una aldaba con que la belleza uní, y en ese gesto creí un día que Dios estaba. Era mágico ese juego, aunque la clase confusa, la experiencia algo difusa y la poesía un fuego. Algo hallaba de sosiego, si me llevaba un deber, me ponía a componer y luego que terminaba, en la web investigaba, sin saber mucho qué hacer. Así que algo autodidacta y en casa de la maestra, referimos a una ancestra, la de la cuarteta exacta. Siguiendo una idea abstracta, los ejemplos más cercanos me mostraron los ancianos dispersos en tanto verso, al punto que mi universo se paró sobre sus manos. En un día extraordinario mi lanzamiento ocurrió. Cecilia me desafió de arriba del escenario. Yo que improvisaba a diario, me sobrepuse a ese estrés. Me entendí en Pirque otra vez y me lancé al desafío. La paya desarmó el lío e inventó un mundo al revés. Para el final de ese día, yo había hecho 3 preguntas y 3 respuestas presuntas contesté con gallardía. Esa era la senda mía, y aunque no era muy sencillo revelar el propio brillo, mostré ser mujer valiente, altamente transparente y una experta en el banquillo. Claro, en esos 8 o 10 meses en que yo fui donde Cecilia, así constantemente a clases, digamos, particulares, lo que pasaba era mucha conversación, no era una clase normal en el sentido que no tenía una estructura, un contenido que traspasarse. Y ahí yo les comentaba que estaba estudiando, o sea, estaba trabajando con gente que trabaja en la formación. Como se empezó a hablar sobre esto, mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo se aprende esto? ¿Cómo alguien llega a ser payador o payadora? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que está vivo primero? Y segundo, ¿cómo es que está así tan...? ¿Y dónde se hace? ¿Cómo es que hay ¿cómo se llama? Como que escarbar. Y claro, había que escarbar un poco. Había gente común y corriente que me decía lo mismo. Mis tíos, no sé cómo. ¿Y cómo aprendiste eso? Entonces yo me di cuenta que además de haber un conocimiento que a mí me iba a cambiar la vida, me di cuenta que había un conocimiento que era increíblemente pertinente y luminoso para el momento político que estábamos viviendo. Y creo que la Ceci también creía. La Ceci era profesora de título, ¿no? Y ella escogió otra escuela también. Escogió otra escuela, no la escuela que... No, muchos de los payadores y payadoras son profesores y oscilan, ¿eh? Están un rato, después ya con la cuestión lo dejan, después la necesidad apremian y una tiene que salariarse y vuelve, y así nos llevamos. Y la Ceci fue muy sólida y tenía una certeza. La Ceci probablemente no haría ninguna charla sobre lo que yo estoy diciendo, pero su acto era increíblemente poderoso. Y ella también tomó una opción que yo creo que es espiritual, casi religiosa, diría yo.
Entonces estábamos en Pirque y ella me desafió de arriba del escenario. Yo ya estaba lista y ella lo sabía, porque a pesar de que las sesiones no se trataban de ahora payemos, ahora vamos a ver una entonación, ahora vamos a ver un verso, sí habíamos hecho una pequeña rueda de improvisación hace algunas semanas. Y el pie forzado, que estábamos las dos solitas en su casa, y el pie forzado fue a la sombra de un olivo, a la sombra de un olivo. Y ahí improvisamos cada una serie de cuartetas y fue súper entretenido. Y yo para siempre me sentía a la sombra de un olivo. Desde ese momento, para siempre me he sentido así. Y me di cuenta de que era como un mundo al revés. La paya, la forma en que se aprendía este oficio tradicional era todo lo contrario de lo que estábamos intentando, por ejemplo, como universidad y como sistema. Entonces yo ahí me propuse sistematizar esto y le empecé a contar esto a la Ceci, que también era profesora, que tenía también esta lucidez y esta convicción de cómo se forma a una persona, o de cómo, más bien, uno acompaña a alguien que se está transformando. Porque eso era lo que hacía la Ceci. La Ceci no te llevaba a ninguna parte. De hecho, ni siquiera corregía. Tú le podías mostrar líneas de 6 sílabas y no te decía nada. La Ceci no corregía, pero en esta escuela que no se enseña nada, pero que hay una lucidez sobre cómo enseñar que es para mí un referente. En la paya, la que lleva, o en la formación, la que lleva el ritmo, en este caso es el aprendiz. La maestra está ahí, disponible, dispuesta, pero es él o la aprendiz quien lleva la batuta, digamos. Y por eso se explica que hay payadores o payadoras que pueden demorarse 10 años en asomar como payadores, mientras otros pueden hacerlo en 6 meses. Pedro Yáñez me dijo una vez que él había estimado el tiempo en 7 años, que se demoraron ellos como generación. Y yo, por ejemplo, en ese momento lo había hecho como en 1 año. Entonces él encontraba que había como una aceleración de los procesos, que era positiva, pues lo encontraba fenomenal. Son otros tiempos y otros momentos también. Pero, por ejemplo, fue súper impresionante asistir a que después, gente que vino después de mí, se demoró muy poquito, meses, un par de meses y estaban payando. Entonces los más antiguos miraban esto así como, wow, así como cuando uno mira a la guagua y dice, ¿qué onda la guagua como vienen ahora? Ya, a los antiguos, yo escuché a muchos antiguos decir lo mismo, ¿qué onda ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo están haciendo esto tan rápido? Y yo creo que da cuenta de la madurez de una práctica, de un oficio. Culminaría la cita alrededor de una mesa. Nos llevan con ligereza a tomar una oncecita. Mi corazón se encabrita contemplando una panera. Las poéticas y las chilenas maneras de poetas de gran porte que no hallarían su norte si este verso se perdiera. El más joven del grupete me invita al barrio Yungay. Te digo para que vayáis donde vayan los cadetes. Es un bar que está filete y no hay ni una otra mujer. Es escuela para aprender y no sufrir gran calvario en los grandes escenarios, como suele suceder. Eso les voy a leer solo un pedacito. Ese fue Luciano Fuentes, que estaba también con Bigote Villalobos. Yo creo que en ese momento se dieron como dos, ¿cómo podríamos decirlo?, pariciones, que fue el grupo de Bigote, donde estaban Nacho Reyes, el Luciano Fuentes, habían algunos chiquillos más ahí, y ellos empezaron a juntar en el Chancho 6. Y yo, que había salido como guachita, digamos, estudiando con la Ceci, y me uní a esos compañeros de generación. Y ahí está uno de mis payadores favoritos también en ese momento, que es el Calvicio. No sé si está por ahí. Por ahí andaba. ¡Ay, está el Calvicio! Que está con pelo de veras. Y ahí partimos en el Chancho 6, pues eso era más o menos lo hermano, ¿no? Estaba el Américo también, por ejemplo, Américo Huerta, pero que él ya había aprendido hace varios años, era el más digamos, experimentado de ese grupo, y Janito, estaba Janito también, iba ahí harto Jano Ramírez, y ahí se armó un grupito que trabajo que se ha sostenido. Después el mismo Chancho 6 tuvo días de mujeres, por ejemplo. El tema de que hubiera más mujeres en la paya fue un sueño. Yo estoy súper agradecida que la Ceci haya alcanzado, por ejemplo, a vivir esos últimos encuentros, porque cuando estábamos las dos nomás, no es que estábamos las dos solas en el mundo, sí estaba Pepita también, estaba Miriam también, pero no en la ruta de los escenarios. Entonces en la práctica, trabajando, igual nos sentíamos las dos, digamos, re solas. Estaba la Charagüilla también, que fue mamá por ese mismo tiempito, entonces también como que aparecía y desaparecía, y para nosotras era como un sueño. Y se armaron ahí algunos grupitos pilotos, donde estaba la Dani Guzmán, parece. Dani nos conocimos, creo, en la casa de Cecilia.
en el taller de payadoras. Y estaba la Pamela Espinosa. Bueno, esa fue más o menos mi situación, y ya una vez entrando al escenario, lo que pasó es que en los años siguientes empezamos a trabajar ya junto con la Ceci. Una vez que... es muy abrupto eso en la paya, es muy loco. Yo voy a contar infidencias. No sé si ahora pasa más, pero los payadores y payadoras en ese momento ensayaban muy poco. De hecho, casi no se ensaya. Esto no se ensaya, no es que uno... A veces uno se pautea, por ejemplo, para las cuecas, que son más complicadas y son rápidas, entonces hay que estar en el tono, no se puede... Pero uno no ensaya mucho. Cuando uno va a un encuentro, va nomás, y el programa está ahí. Yo personalmente, si traté alguna vez de ensayar, lo deseché rápidamente porque no es buena idea. Más bien el ejercicio, para mí, es dejar la mente y el corazón lo más en blanco posible. Lo más en blanco posible para llegar a un sitio y que todo te inunde, te tome, se pueble tu cabeza, tu corazón de las imágenes, de lo que la gente en ese momento específico quiere, necesita. Y yo creo que ese fue ese mismo gesto que yo tuve al inicio de mi aprendizaje y que me permitió llegar, digamos, a donde Cecilia. Con Ceci, la Ceci tenía una forma de ver las cosas que también era muy mágica. Entonces con la Ceci nos decíamos muchas veces que en el fondo había sido importante nuestro encuentro, porque solo la maestra y la discípula solo se encuentran cuando ambas están listas. Una maestra o una payadora o payadora experimentada puede buscar alumnos, pero si su espíritu, y esto es medio religioso, debo reconocerlo, la Ceci era religiosa también, y yo me crié católica, no sigo católica, digamos, pero soy cristiana y tengo una visión que está muy influida por eso. Y yo también creo en eso. Yo creo que yo estaba lista en ese momento de mi vida, y ella estaba lista también para ser maestra. De esta escuela que no enseña nada y que sin embargo es tan sutil y tan sabia, porque es súper más difícil, lo sabrán a lo mejor algunos académicos o académicas que están acá, es más difícil no enseñar que enseñar cuando uno sabe, ¿o no? No sé si lo que estoy diciendo es muy raro, pero sí, pues, quedarse callado. Las canciones también tienen silencios, me dijo la Ceci en un momento, en una de nuestras primeras sesiones. Y luego guardamos silencio. Seguro yo debe haber estado hablando así como enferma, yo creo. De que en verdad no hacía falta, y yo me iba feliz cada clase, y al final siempre la Ceci me dejaba un deber y yo se lo pedía, como ya, ¿qué hago? ¿Qué? Ya, tonada coleo, siempre partiendo por las cuartetas, que es una costumbre que yo también como heredé. Tonada, de coleo, pum, veíamos rápidamente la estructura, yo me llevaba a la tarea y nos veíamos a la vez siguiente. Y en este proceso yo llevaba la guitarra, nada. Yo quería aprender la común. Entonces le dije a ella, oye, ¿me enseñas la melodía? Claro, sí. Seguimos conversando, nunca me la enseñó. Entonces, de repente dejó de contestarme la Ceci, la llamé para la siguiente sesión, no me contestó, no sé si estaría de viaje o lo habrá hecho bien a propósito, no sé. La cosa es que nos perdimos como 3 semanas. Y yo, desesperada por aprenderme esta entonación, que es rara para los músicos, música presente es rara, porque es polirrítmica, es súper raro, es difícil de tocar, muy difícil. No es llegar y lanzarse con nociones básicas, tiene otras lógicas. Entonces yo, vuelta loca, veía en YouTube, escuchaba a un payador, escuchaba al otro, cachaba las diferencias, cómo cantaba uno, cómo cantaba el otro, en qué tono, hasta que la saqué la cuestión, pues. Entonces llego un mes después, y entre medio yo le mandaba muchos mails a la Ceci con mis reflexiones. La Ceci nada, solamente me contestó una cuarteta que me la sé de memoria y que dice: calma, sorpresa, sorpresa, que las palabras del alma no pasan por la cabeza. Ay, amor. Un aplauso para la Ceci, que muy bien, y me la dejó en Facebook. Ven, si yo tengo que hablar, le he hablado mucho. Y entonces llego a la sesión siguiente, ya me dice, ahora vamos a ver la común. Y me decía, ¿cómo la tocarías tú? A ver, tócate una cuardécima cualquiera. Y yo la toqué, pues. Ya, me dijo, te sale súper bien. Ahora nadie va a decir que cantáis como la Cecilia Astorga. Mira. ¿Ves tú? Si ella me hubiera enseñado, yo ya canto parecido a la Ceci por una cosa de tonalidad, porque no sé, siento que somos más o menos semejantes. Yo tocaba guitarra, ella también, yo tocaba por música, ella también. Pero se encargó, sin enseñar absolutamente nada,
de no dejarme marcada a mí con su sonsonete y con su sutileza. Yo creo que le resultó en parte era inevitable que hubiera un parecido muy grande en nuestras formas de ser, de enfrentar la paya, pero yo creo que ese gesto que ella tuvo da cuenta de esta escuela que no enseña nada y sin embargo tiene una sabiduría, una templanza, porque ahí hay que trabajar el ego del maestro o la maestra. Lo sé yo también ahora como, no me alcanza para ser maestra, pero cuando tengo que aceptar un alumno o una alumna, es súper difícil dejarle ser, dejarle vivir su proceso, dure el proceso lo que dure, tome los caminos que tomen, y uno ser simplemente presenciarlo, es muy lindo, presenciarlo, observarlo, escucharlo y dar los espacios, que finalmente es lo que convierte a una persona en payadora. Y ahí hay algo como del autorizar, que en ese momento estaba más como en boga, era más fuerte esto de que estar autorizado, ¿quién te autoriza? Sí. A mí me autorizó Cecilia. Y en ese sentido yo tuve cancha abierta, tuve una experiencia muy diferente de lo que ella, por ejemplo, como mujer había vivido en el gremio, súper diferente. Y yo fue bien regalona, por eso les digo que al hablarles de mí, en realidad es del privilegio que me tocó de ser alumna, no voy a decir alumna, voy a ser discípula de la CESI, porque yo fui discípula y lo voy a hacer espiritualmente siempre, discípula de la CESI, y ella fue maestra. En toda la extensión de esa palabra, porque no todos los payadores y payadoras son maestros o maestras, creo yo. No. Y esa maestría que ella logró, yo creo que es un trabajo de saber los versos, de saber el oficio, pero también es como un ejercicio espiritual y vincular que yo creo que todos ustedes están reconociendo en los estudios del folclore, que está totalmente atravesado por el amor. Esto es un acto de amor. Y en esa escuela yo llegué a la conclusión finalmente que quizás está bueno que no haya una institución con un centro, con unas horas, con unos aranceles, porque se mantiene de alguna forma esta parte como un poco ficción, como tan prístina ese amor entre maestros, discípulos, el amor al canto, el amor a la tierra, que es finalmente la escuela que yo estoy proponiendo en este momento como discípula de la CESI, y sé que represento totalmente su pensamiento también, de que hay aquí esta escuela, y que esta escuela, así, es muy bonito decirlo aquí en este museo que está siendo refaccionado, medio desnudo, porque me ayuda a mi visión apocalíptica. Cuando todo se caiga, esa es la ficción que tengo yo, cuando todo se caiga, estén las universidades, las escuelas todas quemadas, va a haber una luz. Esa es la sensación que yo tuve con Cecilia y es la sensación que sigo teniendo, y es la antorcha, en el fondo, que una va llevando. Así es que esa es mi experiencia, esa es mi propuesta para que ustedes también la miren a su alrededor, que es cómo construimos conocimiento, cómo construimos escuela y cómo se forman personas, las personas que van a tener a cargo nada más y nada menos que las palabras de un pueblo, ¿cierto? Muchas gracias.